noches, bienvenidos a un nuevo programa de Mujeres en Agricultura TV. Y hoy día estamos nuevamente conversando de lo que nos convoca como país. Hay muchos temas, por supuesto, pero este es el tema que se aparece todo el tiempo porque tenemos que tomar una decisión que tiene que ser informada y comprender qué significa para el país lo que vamos a votar este septiembre, este texto constitucional. Y para hablar del texto, sí, el texto es lo que tenemos en forma permanente en la cabeza, está con nosotros una gran invitada, Luz Poblete, presidenta de Evópolis. ¿Cómo estás, Luz? Bienvenida aquí a Mujeres en Agricultura. Muchas gracias, Magdalena, por esta invitación y por venir a este programa. Tenía muchas ganas de aquí de estar en esta conversación en agricultura. Fantástico. Bueno, todos hemos estado observando este texto. ¿Qué te parece en general el resultado de este proceso? Porque ya muchos han intentado separar el proceso del resultado. Olvidemos el proceso. Vámonos al resultado. ¿Es bueno o malo? Yo creo que no se puede olvidar el proceso, porque de ese proceso se llega a un resultado, y este resultado, si tú me lo dices en una sola palabra, desilusionante. Tanto el proceso como el resultado. Yo como presidente de Evópolis y como militante además de un partido político que se la ha jugado desde su origen por una nueva constitución, por los cambios profundos en la constitución. Participamos de los cabildos de Michelle Bachelet con nuestros principales liderazgos. Nosotros hicimos una propuesta de nueva constitución, liberal, mínima, distinta, en las primarias con Felipe Kast el año 2017. Votamos mayoritariamente apruebo en la entrada, aún a costa de nuestro sector, de las críticas de nuestro sector, de cómo íbamos a avalar un proceso como este, porque entendíamos que estamos en pleno proceso de transformación política, social, de modelo, y eso es verdad, sí. Y había que asumirlo. Y fuimos parte de ese 80% que de verdad se ilusionó y tenía la esperanza de que este proceso iba a ser un buen proceso. Pusimos a disposición nuestras mejores mujeres, hombres independientes, para que hicieran la redacción de una carta magna de una casa de todos y de todas. Y con mayor razón, entonces, Magdalena, es esta sensación de desencanto que probablemente comparte gran parte de ese 80% que se ilusionó en que el proceso y el resultado iban a ser buenos para Chile, buenos para la democracia, buenos para las instituciones y buenos para ser parte de un camino de resolución, porque no es la solución misma la Constitución, para quienes saben qué es lo que es una Constitución, sino que abrir un camino hacia una transformación que nos permita avanzar, sobre todo en derechos sociales, y en eso estábamos todos de acuerdo. Cuando miro el texto, y miro que hace todo lo contrario, además no solamente todo lo contrario en beneficio de un país, ¿no? De la unidad, de la estabilidad, de la democracia, de la libertad, es también para una liberal como yo, es todo lo contrario que uno pensaría de una constitución. Partiendo por la cantidad de artículos, ¿no? Quedaron de los 499 que se iniciaron después de armonización, quedaron 388, es igual de una de las constituciones más largas del mundo, con mucha retórica, con mucho adjetivo y poco comprensible. Ya son los textos poco comprensibles porque son jurídicos, sí. Pero aún así hay muchas cosas que quedan vagas, quedan la incertidumbre, quedan mucho en la interpretación, no solo a la ley, que es verdad, las constituciones tienen que ser de principios, cosa que la ley pueda actuar, pero en este caso no es lo mismo que vago, que generar incertidumbre, que quede abierto a la interpretación, cosa que cualquier gobierno de turno, del color que sea, de un extremo o de otro, puede hacer mal uso de esta Carta Magna en beneficio propio. Sí, bueno, ahí hay un punto que es bien importante, porque así como, yo por eso partí diciendo olvidémonos del proceso, pensemos en el texto, porque principalmente aquellos que van por el apruebo tratan de insistir en eso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la obra es inseparable de quien la escribe. Es más, yo me dedico a la cultura europea, me dedico a mucho también a la literatura, aunque soy historiadora, pero me he metido mucho en literatura, y la única manera de poder entender una obra es entender quién la escribió. Exacto. Y en qué minuto vivió y qué contexto tuvo para poder comprender, porque eso se plasma en la obra. Solo así uno puede entender la obra desde los ojos del autor. Así es. Y tal y cual como los ojos del autor aquí, los ojos de quienes fueron los protagonistas de ese proceso, se plasmaron porque de algún modo se dieron cuenta que tenían una mayoría circunstancial, y esa mayoría circunstancial se hizo notar como una vendetta, podríamos decir. Ahora es nuestro turno, y literalmente, y en buen chileno, decidieron pasar máquina. Entonces,
Ciertamente, y ahí hay un punto que tú marcaste que me parece interesante y para allá te voy a llevar, pero ellos han tratado de que la ciudadanía ponga el foco en la lista de supermercados, es decir, en la lista de los llamados derechos que están todos nombrados, y hay que decir que en la mayoría de los países donde estos derechos están garantizados no están puestos ni siquiera en la Constitución, pero ellos pusieron uno por uno una cantidad importante. Un poco también para desviar la atención de otras cosas que están dentro de la Constitución que pueden ser muy complejas, porque tú partiste diciendo que los derechos es algo que yo creo que hoy hay un consenso general de cómo generar, digamos, una situación que pueda permitir garantizar esos derechos. Pero si tenemos que entrar a picar el texto y tenemos que hacer como un ranking, ¿cuáles son las cosas que tú consideras más complejas y que probablemente la gente no las está mirando? Mira, primero decirte con respecto a la lista supermercado de los derechos sociales, efectivamente le llaman catálogo. A mí siempre me ha llamado la atención, no sé si a lo mejor es un término jurídico, pero ponerle catálogo. No por nombrar las cosas, no por plasmarlas así largamente, significa que van a ser garantizadas. Sí. Yo creo que en la implementación de cada uno de los derechos y cada una de las normas que ahí están planteadas, también hay que ponerle atención. ¿Qué cosas son viables de implementar y cuáles no? Y en eso hay que ser muy sincero con la ciudadanía, ¿verdad? Y muy honesto con la ciudadanía, que ha vivido un proceso doloroso para llegar a este... Convengamos que desde donde surge también el acuerdo transversal del 15 de noviembre, de un estallido social tremendamente violento. Dejo la violencia de lado, ok, tremendamente masivo, que sí daba cuenta de una sensación de frustración respecto del progreso individual, familiar, regional, y de hartos abusos que son cometidos desde el Estado, no de privados, o no solo de privados, probablemente sí hay, pero hay alguien que regula el mercado, hay alguien que regula los privados, y ese es el Estado de Chile, en sus tres poderes, tanto el judicial, que sabemos que hay un problema ahí estructural también, el legislativo y por supuesto los gobiernos de turno. Que han logrado cosas, yo no soy de las que piensa, y esa no es nuestra diferencia, gran diferencia con la izquierda, que nosotros no creemos en la refundación, sino que en el reformismo permanente, porque tenemos que estar revisando nuestro sistema, nuestras estructuras, nuestras instituciones, nuestras normas, porque efectivamente la sociedad va evolucionando. ¿Cuáles son para mí las tres cosas clave como ciudadana y como liberal? Porque nosotros vivimos en una democracia liberal y en una república, y eso tiene cosas básicas. Lo primero es una propuesta de texto constitucional que divide a Chile, no lo une, y en un momento donde estamos polarizados y ya estamos divididos ideológicamente, en las diferencias políticas, en la manera de llevar y manejar y gestionar el Estado. Tenemos diferencias grandes, pero está polarizado el país. Y ahora no solamente lo polarizas, que polarizar es en dos polos, en dos extremos. Ahora lo fragmentas. Y la gente me dirá, no, pero ¿cómo, Luz? Porque yo me he recorrido todo Chile, Magdalena, vengo llegando justamente a recorrer todo Chile en casi 2 meses. Y cuando llego a esto, bueno, cuando tú planteas que el Estado es plurinacional, o sea, primero no dejas a la persona al centro, dejas al Estado. O sea, el Estado es superior a las personas. Y yo creo al revés. El Estado está al servicio del ciudadano y de las personas. Totalmente. Entonces, y las personas quieren unión, quieren unidad, quieren integración, y esta propuesta la divide en 11 naciones que van a tener autonomías territoriales, administrativas, políticas, porque nos tratan de mentirosos, pero esto es lo que está escrito, y económicas. Si eso no se va a superponer con lo que actualmente conocemos como la distribución geopolítica de nuestro país, no me digas que no se divide. Se divide en sistemas políticos. Eso es división también, es la fragmentación del sistema y eso te deja totalmente mermado la igualdad ante la ley. Luego, el otro punto es a propósito de eso mismo, el debilitamiento de las instituciones y con eso debilitas la democracia. Eso es así. ¿Cómo no vas a debilitar la democracia cuando tienes que mantener el equilibrio entre 3 poderes del Estado? Eso es lo que define la república y la democracia. Y hoy día tienes un presidencialismo atenuado, que ya no va a tener la exclusividad sobre todo el tema del gasto fiscal. Mira, estoy poniendo cosas concretas, técnicas, que probablemente para la población es
que fome, que latero, no lo entiendo, no me afecta. Pero efectivamente vas a tener un presidente que tú eliges democráticamente que va a estar con un poder más atenuado y por lo tanto más debilitado en la figura del presidente. Luego tienes un Congreso que también vuelve a estar debilitado, donde le pones toda la concentración del poder a una Cámara plurinacional de diputadas y diputados, con una Cámara que ya no es del Senado, sino que es una Cámara regional que tiene menos atribuciones. O sea, todo el poder... No hay un contrapeso. No hay el famoso contrapeso. Y eso es la base de la democracia. Por supuesto. Y luego un poder, que hasta ahora era poder judicial, que deja de ser poder. O sea, ya no son tres poderes equilibrados, sino que hoy día son dos concentrados, uno debilitado, el otro concentrado y el otro fragmentado. Hay un poder, en rigor, que va a ser la Cámara de Diputados y Diputadas, a lo que se le va a colgar este presidente y al que se le va a colgar el Poder Judicial, pero se va a concentrar el poder. Y por lo tanto, toda la crítica que se ha hecho, porque hay una desilusión tremenda del modelo político, o sea, aquí lo que ha fallado es el modelo político y los políticos que toman las decisiones, hoy día, en vez de tratar de atenuarlo y efectivamente fortalecer las instituciones y no a los políticos, lo que estás haciendo es concentrar todo el poder en algunos políticos que dependiendo del color, y esto puede ser tanto de llevado a la extrema derecha como a la extrema izquierda, yo no me pierdo en eso, cualquiera sea el color político, es un riesgo de captura del Estado de Chile en favor de intereses personales o intereses de un solo colectivo, como les gusta llamar, y no de todo el pueblo de Chile, los chilenos, las chilenas y sus familias y sus problemas. Y lo tercero, que también para un liberal es esencial, es que se coartan las libertades de las personas. Cuando tú pones al Estado como omnipresente, le estás diciendo, le estás entregando tu vida, el desarrollo de tu vida a ellos. ¿En qué? En la elección de la educación con un sistema único de educación que debilita de todas maneras los proyectos educativos que no responden a los principios que están declarados en la Constitución. No lo digo yo, no estoy haciendo un invento. Y obviamente el subsidio que se le da, en el fondo, poder ayudar a otros proyectos para que tú tengas la posibilidad de elegir la educación de tus hijos, eso se va a ver coartado. Yo no quiero hacer campaña del terror con eso, es lo que está escrito. Yo no digo que van a desaparecer, se van a tener que reinventar, algunos lo podrán hacer, otros no, pero lo cierto es que el Estado se va a hacer cargo de la educación. Un poco para que también nuestros auditores puedan comprender y bajarlo. Esto básicamente lo que va a hacer es que los colegios subvencionados, para poder recibir el aporte del Estado, van a tener que cumplir con estos principios. Esos principios que establece la Constitución por escrito, que están por escrito. Eso significa que, por ejemplo, un colegio subvencionado que tiene confesión católica o que es evangélico, que no tiene esos principios, no va a recibir subvención. Claro, porque está en la Constitución, uno de los principios es que sean laicos. Por eso. Que el sistema nacional público de educación debe ser laico. Por lo tanto, si este recibe y no responde a ese principio, te quedas fuera. O sea, no va a recibir la plata. Y eso significa, lo que tú estás diciendo, es que probablemente puede ser que ese colegio se reinvente y logre sobrevivir cobrando, pero van a haber otros que probablemente no van a poder reinventarse y van a desaparecer. O sea, podríamos decir, finalmente, es secar esas alternativas distintas de educación a través de, podríamos decir, cortarle la plata. Así es. Y eso es. O sea, no es decir, van a desaparecer, sino que dejarlos naturalmente van a morir espontáneamente porque no todos van a poder reinventarse. Y convengamos una cosa, el 56% de las matrículas de nuestro país son en estos colegios subvencionados. Sí. De ese 56%, o de todos los colegios subvencionados, el 60% es confesional. Son colegios confesionales. Yo creo que es importante que se sepa. Y tú has elegido libremente, porque tú te puedes decir, no, pero si puedes elegir, dice libertad de enseñanza, pero no el derecho. Nos han enseñado los abogados, porque uno ha aprendido mucho en esto. El derecho a algo garantizado no es lo mismo que simplemente a la libertad, porque yo te puedo hacer elegir entre agua y bebida, pero resulta que yo quiero un café. Me dicen, no, que café no hay. Usted puede elegir libremente. Es lo que en psicología llamamos la ilusión de alternativa. Cuando queremos que un hijo coma, dice, mira, hay lenteja, ya hay salchichas con arroz. Elige o lenteja y poroto. No, que yo quiero salchichas con arroz, quiero hamburguesa. No, es que eso no hay, pero tienes que comer. Así que, y como te tienes que educar, porque es una obligación educarse, ¿verdad? El Estado tiene que proveer la garantía de la educación, pero te está diciendo que hay lenteja y poroto, pero tú querés salchicha. Claro. Ya no va a existir esa alternativa. No solamente porque no exista, como dices tú, que puedan desaparecer espontáneamente, sino que no vas a tener tú los medios. Si yo por algo estoy en un colegio subvencionado, es porque
puedo pagar un poco, ¿verdad? El otro está subvencionado por el Estado y tengo acceso a una mejor educación. La garantía... Ya no existía el copago, ojo, hay que decirlo. O sea, ya ni siquiera puedo pagar un poco. O sea, ese colegio ya se tuvo que reinventar. Así es. Y por lo tanto, ahora, si le van a quitar la subvención, su única alternativa sería pasar a ser colegios particulares pagados. Y eso implicaría que la gente que va por subvención no va a tener la plata para pagarlo y por lo tanto no les va a quedar más que desaparecer. O sea, y que irse a un colegio municipal que van a hacer ese plato que quizás no es el que quieran comer, pero están obligados a hacerlo. Sí, y eso ya te coarta tu libertad. No, pero además hay otra cosa, que aquí el espíritu, más bien verbal, podríamos decir, de todo este proceso, si pensamos en la convención, en lo que se han planteado y lo que venía diciéndose desde la calle, es la necesidad del respeto de la diversidad. Pero en realidad es una diversidad vista por ellos, porque en realidad ellos no toleran, literalmente, ellos se dicen tolerantes, pero son intolerantes con aquellos que ellos quieren literalmente eliminar. Tienen un problema en rigor muy profundo con el tema confesional desde ya, hay que decirlo. Bueno, yo insisto, tú partiste hablando de que esto había nacido de un estallido social, yo creo que esto fue una revolución. Yo estoy convencida de que esto es una revolución y todas las revoluciones son, curiosamente, tremendamente anticlericales. Y por lo tanto es una necesidad, ¿no? Sí, en el fondo, porque eso representa los bordes. Y por lo tanto, si tú te vas a desbordar, lo que necesitas es botar los muros para que de alguna manera pueda surgir este concepto. Revelarte, es como revelarte. Sí, el hombre nuevo, como ese concepto. Sí. Bueno, es muy parecido también a lo que le pasa al ser humano, como psicológicamente. Es como tú lo miras desde ahí y ahora es como... Es que todas las revoluciones, ya que tú eres psicóloga, creo que ahí podemos entrar en una cosa bien interesante, porque las revoluciones son adolescentes. Son fruto de un movimiento que yo estoy trabajando muchísimo, que es el romanticismo, y el romanticismo yo siempre digo que es un movimiento adolescente. El adolescente se rebela contra todo. Entonces, si a los padres les gusta A ellos les gusta Z. Ya, definitivamente. O sea, es un movimiento que contesta, que de alguna manera se enfrenta al racionalismo excesivo. Porque está en un proceso de cambio importante. Si lo llevamos a la adolescencia como un proceso, primero es una crisis. Sí. Si tú no asumes la crisis, es difícil que puedas afrontarla. Cuando tú ya lo asumes como una crisis, es una crisis que te puede llevar o a la destrucción, ¿verdad? O sea, como de fragmentar tu personalidad, o vas en la búsqueda de una identidad distinta. Y yo creo que tenemos que asumir que estamos en un proceso de transformación. Vamos a mirar este proceso porque hoy día estamos adentro de la crisis, no nos estamos mirando los ombligos y es difícil mirar lo que va a ser. Esto es histórico, esto va a ser un antes y un después, como lo fue el año 88, los años 90 con la transición. Esta es una nueva transición hacia una nueva sociedad. Y cuando digo nueva, siempre hay algo de base, que es nuestra historia. Tú eres historiadora, así que no es que nosotros podamos renegar. No. Y en el proceso adolescente, tu personalidad es tuya, son tus rasgos, tú no pierdes tu esencia, tú sigues siendo Luz Paulete, Magdalena. Y tienes el ADN de tus padres. Y tienes el ADN de tus padres, pero forjas tu identidad hasta que ocurre un nuevo ciclo. Pero hay que tener mucho cuidado en esos procesos, porque el riesgo de autodestrucción, pensemos en los adolescentes, ¿no? De la borrachera, del carrete, de manejar, de arriesgarse, siempre se van a arriesgar más. Temerarios, exactamente. Y este texto es temerario, ¿sí? Es temerario en sus consecuencias. Y si seguimos con el tema de los derechos, yo diría que lo que más nos preguntan es la educación, lo que te acabo de mencionar, es el sistema de salud, que no es un problema que haya un sistema nacional de salud que ojalá funcione bien, que tenga toda la cobertura, la infraestructura y las especialidades, que eso no solamente lo plasmas en la Constitución, sino que también tienen que ser parte de la gestión de políticas públicas del gobierno que le toque gestionarlo y del Estado. Y yo creo que ese claramente es un derecho importante. Pero cuando eso lo ideologizamos, decimos, van a desaparecer las ISAPRES, ¿no? Van a desaparecer en el sentido de que todos vamos a tener que ser parte de este sistema nacional. Pasa lo mismo un poco con la educación. En el fondo, todo mi porcentaje que hoy día yo cotizo se va a tener que ir al sistema común y más de 3 millones de personas, creo que son casi 3,5 millones de personas van a tener que migrar al sistema público, a FONASA, y con eso colapsar aún más un sistema que ya está colapsado. Ahí también sucede lo mismo que tú planteas en la educación, porque no eliminan las ISAPRES en el texto,
pero lo que va a suceder es que la Una ISAPRE transformación. en el fondo los elimina por plata, lo mismo, o sea, en el fondo el 7% obligatorio ya no puede ir al ISAPRE y por lo tanto tiene que ir a FONASA. Si usted quiere estar en el ISAPRE va a tener que pagar adicional. Exacto. Eso implica que de los 3 millones, probablemente un porcentaje muy alto va a tener que pasar sí o sí a FONASA porque no va a poder pagar Pero es una plata dos extra. sistemas, por eso, dos sistemas. Claro. Y algunos, sin duda, los que tienen más recursos, se van a poder mantener en el sistema, lo que va a generar, en el fondo, en búsqueda de alguna manera de una mayor, digamos, de terminar con esta brecha y esta desigualdad, va a generar una mayor desigualdad y va a perjudicar al sistema ya existente público porque va a ampliar las colas, o sea, es súper simple. O sea, si tú vas a ir a un lugar y hay una cola de 10 personas normalmente, pero ahora le vas a meter más gente, la cola va a ser más larga. Oye, recién hoy día en la noticia estaban dando las listas de espera respecto para poder operarse. Más de 246 días hoy día de espera, había aumentado aún más. La gente se muere en esa espera porque puede tener algo grave y no tiene la capacidad de pagar una institución. Hoy día tienes el copago porque si el hospital no puede atenderte, tienes posibilidad de ir y hacer un copago y eso también desaparece. Entonces, aquellas cosas que han resultado bien, en que se puede hacer una alianza público-privada a propósito de la pandemia, ¿verdad? No digo que tiene que ser permanente, pero sí se puede hacer algo similar, no significa perjudicar a una clase media que se ha forzado, que trabaja y que sabe que al menos puede elegir, de nuevo, puedo elegir si quiero estar en ISAPRE o quedarme en FONASA, si FONASA funciona bien y hay cierta cobertura y en realidad no tengo mayores problemas, probablemente funciona bien, porque además tengo la opción de irme a la salud privada con mi copago o tengo la opción de pagar directamente una ISAPRE. Esas ISAPRE se van a reinventar, las que puedan, de hecho ya vemos, como seguro de salud. Bueno, lo estamos viendo, por ejemplo, en publicidad, en las radios, aparece hoy día una ISAPRE creada por la propia clínica alemana que de alguna manera se adelanta a lo que va a suceder. O sea, la clínica alemana y todas las clínicas ya tenían seguros complementarios que iban con la ISAPRE, pero ahora se van a reinventar y la gente se va a suscribir directamente en las clínicas. Por eso, aquellos que pueden aumentamos pagar, la brecha de nuevo. Aumentamos la brecha, eso es lo que voy. Porque esto que tú planteabas en el comienzo, que yo creo que tiene que ver también con el preámbulo propio de la Constitución, porque si uno mira la Constitución anterior, que había sido reformada ampliamente y por lo tanto la Constitución del 2005, digámoslo tal y cual, es como la fecha, última, aunque no les guste. Su última actualización. Exactamente, porque esa es la actualización. Porque más de 266 normas. Si ahí el error fue no haber plebiscitado. Si eso hubiese plebiscitado, eso habría zanjado. Y después tuvimos la posibilidad con Mr. Bachelet y los cabildos que podrían haber hecho la integración. Bueno, lo que no se hizo, no se hizo. Pero ciertamente ese texto comenzaba poniendo a la persona como primero. ¿Ya? Y eso es esencial porque teníamos ese foco de la persona y este concepto de que el Estado está al servicio de la persona. Y ahora ponemos al Estado. ¿Sí? Y otra vez aquí tenemos el punto llevado a la salud. La señora Juanita, ya que les gusta tanto, está enferma y necesita curarse. Lo importante, el foco, debiese ser la salud de la señora Juanita. O sea, que la señora Juanita se mejore. No, aquí no es el foco que la señora Juanita se mejore, sino que la señora Juanita solo pueda atenderse en lo público. ¿Y por qué no la señora Juanita se podría mejorar también en lo privado? O sea, básicamente... ¿Por qué no puede elegir? Bueno, por eso, pero el foco está, porque efectivamente si uno lo mira, ni siquiera es un tema de recursos, porque se le podría entregar el dinero a la señora Juanita y se atendiese donde quiera, pero el foco está en que se mejore. Pero no, aquí la ideología, y la ideología, a muchos les gusta decir que todos son ideológicos. No, la ideología es una falsa verdad y parte de la base de no creer en la verdad. Por lo tanto, aquellos que tienen realismo filosófico no son ideológicos. Sesgo, ¿no? Es una realidad pensada desde el sesgo. Y de la idea, claro, y no de la realidad idea misma. que está sesgada. Que está sesgada. Y todos, porque ninguno tiene acceso ni a la verdad absoluta, no, claro, ni a una realidad. Se acerca más en el sentido de que tú te acercas a la medida de lo posible y del sentido común, de los acuerdos, de escuchar al otro y decir, no es eso lo que yo estaba pidiendo cuando quise legítimamente tener una nueva constitución y haber aprovechado. Nosotros votamos mayoritariamente a prueba, Magdalena. Yo fui de las que voté a prueba y no me considero ingenua. De verdad creí en el proceso. Entonces, cuando tú ves este resultado, decir, ¿cómo nos farreamos
esta tremenda oportunidad de haber llegado a un consenso transversal, porque efectivamente estaban elegidos de todo el espectro político, desde ese independiente ideologizado, el activista, porque así fue, Sí. los partidos políticos, aminorados, ¿verdad? Pero, y de centro derecha, de izquierda extrema, de derecha también, más extrema, no quiero ser peyorativo con esto, y más conservadores y los más liberales. Creo que ya, ok, no tuvimos un tercio, con suerte, pero se podría haber hecho algo si es que hubiese habido la apertura y la tolerancia a escuchar algo distinto y no haber llegado a este punto, porque muchos que creíamos en que podría hacerse, el texto no lo demostró y el resultado tampoco. Pero tiene que ver con esto que hablamos de un poco la tónica que se está viviendo como país hace mucho tiempo, porque en el marco de esta nueva izquierda, que ya lo planteaba Roy Scruton, de estos agitadores de alguna forma, él los habla de tontos agitadores, le llama en su libro. De tonto nada, porque mira todo lo que has logrado. Pero en el fondo de no tener un sentido de realidad, pero que de alguna manera han ido reconstruyendo. Una de las cosas que ellos hacen es anular al otro por el hecho de pensar distinto. Y eso viene desde la época de la Revolución Francesa, ese concepto de pueblo, el que piensa como yo. Claro. Y yo siempre digo, no pueblo, el que no piensa como yo. Claro. Y al no pueblo hay que quedarlo callado. O sea, la Revolución Francesa los mataron. Le cortaron la cabeza. Y algunos les cortaron la cabeza porque muchos también los ahogaron en los ríos. Sí, claro. O sea, la verdad es que la Revolución Francesa de racional no tuvo nada. Si uno mira la Revolución Rusa pasa exactamente lo mismo. Y hoy día el matar es una manera distinta. Hoy día se mata anulando al otro, acallándolo, silenciándolo, estableciendo que tú no puedes opinar por ser quien eres, tú no puedes opinar por tener esto, tú no puedes opinar mira cómo lo dices, porque además a lo largo de la historia, ¿verdad? Hay cosas que se repiten, ¿eh? Hay como ciclos que se repiten de distinta manera, porque obviamente los contextos cambian y todo. Pero la manera de acallar, de anular, hoy día yo veo la campaña del apruebo en la calle y fíjate que desde el presidente de la República hacia abajo, quienes pensamos distinto, quienes estamos por el texto porque lo hemos evaluado y consideramos que es malo, que es legítimo tener esa opción, nos tratan de mentirosos. Sí, por supuesto. O sea, yo decir lo que te estoy contando ahora respecto de los derechos, mira, hay cosas que están abiertas, que efectivamente es la interpretación que se puede hacer, la ley que la puede bajar, pero sabemos perfectamente cuál es la intencionalidad que hay detrás. Defiéndela con argumentos. A lo mejor tú quieres que efectivamente estemos todos en un solo sistema, da lo mismo si pero que seamos todos iguales para abajo, pero reconoce eso, pero no me trates de mentiroso por pensar distinto a ti. Que es una manera de anular, ¿verdad? Porque dices, chuta, me están mintiendo, me están engañando. No, y después, interpretando... Es decirte, mentiroso y falacia ad hominem. ¿Quién eres tú para hablar? O sea, atacan a la persona porque efectivamente no hay argumento. Porque se están quedando sin el argumento del texto en sí. Y uno la habla frente a la cámara y luego detrás de la cámara y tú te das cuenta que esos mismos exconstituyentes saben que no es un texto bueno, saben que muchos votaron en contra, los más sensatos, ¿verdad? Votaron en contra, pero bueno, dado que se dio la mayoría entre no tener nada y asumir el fracaso del proceso y el fracaso del resultado, a veces se hace mucho más difícil, hay como un orgullo, una tosudez ideológica y un orgullo ideológico que dice no puedo rechazar. Yo escuchaba a Huenchumilla, al senador Huenchumilla, y me llamó profundamente la atención porque decía, yo no podría votar rechazo porque es como votar por la derecha. O sea, este proceso no es de derecha o de izquierda. Este proceso tiene que ver con las próximas décadas, con las nuevas generaciones, con los desafíos del futuro, con la estabilidad del país, con fortalecer nuestra democracia o debilitarla. Se trata de eso. Y por eso yo creo que nosotros nos hemos mantenido un poquito para que no nos cosa bien interesante porque politicen. Si uno mira las dos hoy día alternativas y quienes están por las alternativas, en el rechazo sí hay podríamos decir, ya que les gusta tanto, un arcoíris muy transversal. Sí, es transversal. Hay, de alguna manera, es variopinto, como diríamos en buen chileno. Pero al otro lado no lo es. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué es más ciudadano en forma real? En el sentido de que la ciudadanía está constituida por personas únicas y irrepetibles, tan diversas como yo siempre insisto que la minoría más mínima es la persona. Sí. Y por lo tanto, esta idea de acogerse en colectivo es anular a las personas como concepto. ¿Ya? O sea, si tú no perteneces a alguno de estos colectivos, no cabes aquí, entonces no cabes en ninguna parte. Y es más, ahí viene la otra cosa. En redes sociales a uno le dicen, ¿por qué no te vas? Les encanta que... yo creo que también hay una intención de que ojalá todo eso se vayan.
¿Por qué no se van del país? Como sí, 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 ¿por qué no se van del país? Suena hoy día como un eco. Sí, claro que sí. Porque además si uno mira la letra lo podría interpretar de una forma hoy, en esta trinchera que estamos viviendo, porque es una trinchera, y ciertamente lo que uno tiene que pensar es cómo construimos en conjunto, porque Chile está compuesto por todas las personas, esta ciudadanía que es tan diversa, pero que coexistimos en un mismo lugar. Por lo tanto, o construimos juntos o unos van a anular a los otros y eso nunca va a ser sano. Nunca va a ser sano, nunca va a ser sano para una sociedad, nunca va a ser sano para el desarrollo propio de tu vida, nunca va a ser sano para tu entorno más, porque al final cuando uno hace todos estos estudios un poco más sociológicos de lo que está ocurriendo, la verdad es que la gente está frustrada, está cansada de la violencia, se siente insegura, tiene miedo. Qué pena poder vivir en un país con miedo. Y eso no ocurre solo en Santiago, no ocurre solo en algunas poblaciones, sino que ocurre a lo largo es transversal a lo largo de Chile. Una sensación que quizás no teníamos en muchos lados. También está la sensación de abuso, y hay que decirlo. Y yo no le tengo miedo a los cambios, no le tengo miedo a revisar nuestras estructuras internas, porque efectivamente estaban fallando, y estaban fallando por lo humano. Por lo humano, no solamente en gestión y eficiencia, que tanto nos gusta a la derecha, no, sino que también estaba fallando en lo humano, en el contacto, en el escuchar, en el conectarse emocionalmente con el otro, y el voto es emocional. Entonces, aunque yo quiera explicar el texto, lo tengo que explicar, obviamente, pero en esa explicación tengo que ponerle el impacto que tiene en tu vida, porque eso es lo que le va a hacer sentido al otro. Si yo voy y hablo de sistema político en una población, me van a quedar mirando con cara de ¿y eso qué me afecta a mí? Si hay Senado o no hay Senado, no me importa, pero si tú le hablas a una junta de vecinos de lo que va a pasar con las juntas de vecinos, a la presidenta de la junta de vecinos, no sé si le va a gustar tanto. Si tú vas donde el pescador y le dices ¿qué es lo que entiende usted por la Constitución? ¿Qué es lo que le preocupa? Te va a decir otras cosas. Nos hemos reunido con mujeres, con adultos mayores, y ellos también están diciendo, ¿qué va a pasar con la salud, señorita? Porque la verdad es que no entiendo mucho qué me va a pasar. Porque hoy día ya es mala, ¿te fijáis? O cuando nos juntamos con los sostenedores de los colegios subvencionados, que están asustadísimos porque ya les pasaron máquina una vez. Sí, ya les pasaron máquina. Entonces, pero ¿por qué? Si yo no estoy lucrando con eso. Cuando hablan de lucro es por la inversión en infraestructura, porque le pueden pagar mejor a los profesores, porque obviamente tienen un sueldo para poder vivir. ¿Eso es lucro? También satanizan ciertos conceptos que a mí me llaman profundamente la atención. A mí también. ¿Verdad? ¿Para qué decir el tema de las pensiones? Regulemos las pensiones. Lleva dormido 6 años o 7 años ya a esta altura la famosa reforma de las pensiones, porque estaban esperando este proceso para poder llegar a lo que ellos quieren, no a lo que la ciudadanía quiere. La ciudadanía quiere elegir y tener mejor calidad de vida. Ayudémoslos a eso. Pero ayudémoslo en justa medida, no para engrosar aún más. Y entre tanto, no vayamos deteriorando más la economía, porque tengamos bien claro, hoy día estamos donde estamos porque se forzó un proceso. Y ese proceso se forzó desde este concepto, para mí, revolución, que desde la violencia, aprovechándose de los problemas reales de las personas, ese pasto seco, incendió la pradera. Y después de que incendió la pradera, no le importó seguir incendiándola y dañar deliberadamente la economía, porque tengamos algo claro, la economía de Chile se estaba deteriorando desde el 19 y no solo con la pandemia, desde antes. Nosotros estábamos en el suelo y vino la pandemia y nos pateó en el piso. Sí, y por lo tanto la economía se deterioró y tenemos claro que del dólar que ha subido 230 pesos, al menos varios analistas han considerado que se debe a nuestra incertidumbre, es más, le metieron inestabilidad al país. Claro. Y por lo tanto estuvieron dispuestos a hacer que las personas estuvieran peor para conseguir el poder. Yo ahí me pregunto, ¿de cuánto están dispuestos que el país siga siendo deteriorado para mantener el poder? Porque el aprobar implica eso, porque ahí viene una gran pregunta que te la voy a plantear un poco también para dejar disonancia cognitiva a nuestros auditores, pero si se aprueba, porque ellos dicen vamos a aprobar para reformar. Esta Cámara de Diputados suprapoderosa tiene que ellos decidir voluntariamente, esto es superpoderoso, quitarse el poder a ellos mismos para poder hacer la reforma. ¿Tú crees que eso es posible? No lo creo. ¿Sabes por qué? No lo creo, lo conversábamos hoy día en la mañana.
también en otras radios a propósito de la conversación de cómo ellos han ido cambiando su discurso, ¿no? Y tanto el gobierno, desde el presidente de la República, como también el sector de la izquierda, incluso los convencionales, que estaban tan seguros de que lo que habían hecho está perfecto, ¿verdad? Que esta nueva constitución es una oportunidad única y que las transformaciones que están cambiando, lo que pasa es que nosotros no las entendemos porque es algo tan distinto, pero que una vez que se apruebe y se implemente nos vamos a dar cuenta que no es tan terrible. O sea, no había ningún ánimo de reformar, esa es la verdad. El Partido Comunista, que ni siquiera firmó el 15 de noviembre, hay que recordarlo, o sea, ni siquiera estuvo en el proceso de paz y nueva constitución, ni siquiera lo firmó. Y ahora diciendo, mira, que en realidad las fuerzas políticas, los partidos, esto es la cocina, perdón, usted es un partido político, o sea, sí, por supuesto. Usted se metió en todas las cocinas y por haber a lo largo de Chile. O sea, no solo eso, la cocina del Partido Comunista en la historia ha sido un horno donde los han quemado vivos. Literalmente. Entonces, creo que ellos no había voluntad de partida de los constituyentes, los partidos que estaban a favor. Si tú quieres aprobar, aprueba el texto y defiéndelo. Y ahora han cambiado las últimas semanas porque se dieron cuenta que, claro, los compromisos de nuestro sector, porque se hacen ahí, en ese espacio, en el ámbito político, donde nosotros tenemos que habilitar a decirles con certeza y con convicción de que ese 80% que votó en el plebiscito quiere una nueva constitución, Magdalena, y no nos podemos olvidar de eso. Y yo ese es un llamado a todas las fuerzas políticas de entender que aquí termina una etapa con un texto que no tenemos por qué aprobar conformándonos con el resultado, porque yo quería una nueva constitución, pero no significa que voy a inmolar a Chile. No voy a inmolar a Chile, sacrificarlo, pensando en que, bueno, este es el texto que salió, después vemos cómo lo arreglamos. Creo que eso no corresponde. De que es bien importante plantear, ya que tú lo planteaste desde el mundo liberal, yo me defino y me he ido entendiendo, porque yo no me dedicaba a la política, siempre uno es político, por supuesto, Así pero buscando definiciones y encontrándome con distintas personas, yo me definía libertaria porque no me consideraba liberal, pero hoy día me defino conservadora a mucha honra, porque tengo muy claro que quiero cambiar, pero tengo muy claro qué quiero conservar y por qué quiero conservar. Por eso me defino conservador. Y te puedo decir que desde el mundo conservador que yo represento, o que soy yo a mí misma, porque yo no tengo partido, yo soy independiente, mi propio partido, pero que hay muchas personas que pueden tener esa misma convicción que tengo yo. Hoy día tenemos certeza de que sí, se necesita una nueva constitución porque estamos en un proceso que tocó el fondo y por lo tanto y que no tiene hay que volver... atrás. No, por supuesto que no hay vuelta atrás y hay que volver a construir, y creo que hay que construir en un acuerdo transversal en que las fuerzas democráticas de izquierda democrática, centro izquierda, centro derecha y derecha que creen en la democracia puedan construir en conjunto. Y cuando digo eso, digo sí, excluir a la fuerza extrema izquierda que nunca han sido democráticas. No, y por lo tanto yo creo que no nunca con ellos, y por eso a diferencia de tu postura, yo no estaba a favor de un nuevo proceso porque sabía que los que estaban al frente nunca han cumplido sus acuerdos. Y yo no firmo un acuerdo con alguien que sé que me va a traicionar. Yo sentí que el acuerdo del 15 de noviembre era exactamente igual que el pacto de München, donde Chamberlain y los ingleses se sentaron con Herr Hitler. Y Herr Hitler firmó. Pero, a ver, ¿Herr Hitler iba a cumplir? Obvio que no. Entonces, cuando Chamberlain llegó con el papel y dijo, salvé la paz, el único que había visto el panorama era Churchill, que dijo, no solo ganaron la humillación, sino que van a tener la guerra. Y eso es lo que Chile tuvo. O sea, en ese sentido, la postura inicial de muchos de aquellos que sostuvimos el rechazo en el comienzo tenía que ver con que sabíamos que este iba a ser un proceso que iba a ser de alguna manera torcido. Ahora, había que vivir, esto es lo mismo que la vida misma, o sea, cuando nosotros como madres queremos evitar el sufrimiento de los hijos, es imposible. Tienen que aprender de la experiencia. Entonces, hoy día estamos en un momento que, ¿por qué te lo planteo? Porque hay muchos que dicen, no le creemos a esa derecha. Sí, llegamos a un punto en que tenemos que construir en conjunto. Pero este texto, no. Exactamente. Y en eso coincidimos. Yo creo que coincidimos, que no podemos, quizás tenemos diferencia y por algo existe el plebiscito. Pero qué bueno que hay diferencia. Imagínate lo que sería el mundo que fuéramos todos iguales. Claro, qué fomedad. En el plebiscito de entrada, tú tienes tus argumentos igualmente válidos. Nosotros lo vivimos al interior de nuestro partido, que finalmente, mayoritariamente votamos a prueba, pero sí hubo una diferencia y un cambio al final del proceso donde tuvimos que abrir la libertad de acción, de votación, de conciencia frente a ese voto. Y creo que es importante porque fueron momentos duros para un partido liberal que cree efectivamente en los cambios, que quiere ser parte de los cambios desde adentro, no desde afuera como espectador. Porque después era muy difícil
cuando el proceso se empezó a dar mal, sí, y ya los resultados los empezamos a ver desde el artículo 1, ¿te fijas? Cuando empezaron a aprobarse las normas, y yo veía desesperación entre nuestros convencionales, que se la jugaron el todo por el todo, ¿ah? El todo por el todo, hicieron todas las propuestas, incluso... Y además hay que decir que todos los convencionales del sector lo pasaron muy mal. Muy mal, eso fue como ir al colegio, que te hagan bullying todos los días. Todos los días, todos los santos días, te aíslen y te atrincheren, y aún así hacer la tarea. Sí. Aún así ir al colegio, aún así presentar las propuestas una y otra vez, porque habían ganas, y acuérdate que las primeras convencionales tuvieron ganas de algunos de bajar los brazos, y era como no abandonar, dejar plasmado que hicimos todo lo posible porque el proceso resultara. Y eso para nosotros que nos votamos a prueba del inicio era muy importante, tener la garantía de que nunca soltamos la posibilidad de tomar una iniciativa, de hacer una propuesta, de tratar de negociar, de tratar de conversar, de ser bisagra, de ser puente con las fuerzas de izquierda que también aislaron, la centroizquierda, y que no pudieron dar el brazo a torcer de la izquierda o de los convencionales más radicalizados, más ideologizados, que definitivamente nos apartaron. Había que vivir ese proceso, ¿sabes qué? Porque de nuevo volviendo a me encanta esta conversa, Magdalena, porque tú desde la historia y yo desde la psicología, cuando tú dejas los caminos, cuando tú dices que no y pones el límite inmediatamente a un adolescente, se te va a arrancar por la ventana. Y yo prefiero que pruebe, vaya, poner en riesgo eso, aún sabiendo que puede que el resultado no sea el que a mí me gustaría como adulto, ¿no? Por supuesto. En el que no, yo sé, yo tengo la historia, tengo la experiencia, a mí me pasó lo mismo, ¿verdad? Pero cada experiencia es distinta, hay que vivirla cada contexto, y cuando tú dejas esas puertas, siempre vas a dejar la duda y vas a dejar que esa olla a presión continúe si no es que vives el proceso. ¿Es arriesgado? Sí, es arriesgado. Estamos hoy día en un punto de inflexión donde vamos a tener que votar el 4 de septiembre el futuro de Chile. Sí, lo es. Yo suelo ser muy poco exagerada cuando digo el futuro de Chile, las próximas generaciones, los desafíos. Hoy día me lo creo de guata. Hoy día me siento más liberal que nunca, porque todo ese texto es todo lo contrario de un liberal. Exacto. Y de un liberal de derecha, además, porque en Europa, yo vengo llegando también de Europa a propósito de las democracias y de las libertades, lo que está pasando en el mundo. Estuvimos con gente de Ucrania, ¿verdad? De África, de Asia, de Oceanía, o sea, de verdad todos los continentes estuvimos presentes en ese encuentro de liberales del mundo, la Internacional Liberal. Y tú te das cuenta que de repente eres una hormiga en el mundo, y cómo esto se está repitiendo, es como un ciclo. Sí. No nos pasa solo a nosotros, pero había esperanza en Latinoamérica por Colombia y Chile, y nosotros decíamos, no, si Chile no lo está pasando tan bien. Tenemos que defender la democracia, tenemos que defender nuestra libertad, tenemos que defender el Estado de Derecho, porque esos son los pilares fundamentales de un liberal, que a veces acá en Chile lo confunden como que nosotros hubiésemos traicionado a la patria por querer la reforma, que nos izquierdizamos, que le seguimos con... No, somos todo lo contrario al populismo, todo lo contrario a la izquierda, y por lo mismo con más fuerza que nunca salgo a defender esta campaña por el rechazo de este texto, porque creo que no le hace bien primero al ciudadano, a la persona, porque hay un Estado que te va a carcomer tu vida, que va a decidir por ti. Sí. Y yo creo absolutamente en que tú eres el que forja tu propio destino. Y lo decíamos a nivel de educación, de salud, lo sabemos también a nivel de las pensiones, también el tema de la vivienda, es como la va a tener, va a ser digna, va a ser equipada, va a estar en el lugar adecuado. ¿Quién decide por ti cuál es la ubicación adecuada o qué es un equipamiento adecuado para que esté en una constitución? No, y además va a depender del realismo de la situación económica del país. Así es. Con la gente ha esperado 6 años. Yo he estado con los comités de vivienda de varias partes de Chile, y tiene el sueño de la casa propia. Entonces, no me digas que me la vas a arrendar, y no digo que lo otro no vaya a pasar, pero de nuevo va a ser mucho más difícil. Sí. Mucho más difícil poder adquirir una vivienda propia, porque obviamente si me ofrecen el arriendo más barato, pues supuestamente para que yo pueda ahorrar, porque eso es lo que me dicen, no, arriéndame por mientras barato, yo le arriendo. No va a poder ser heredable, obviamente, no le puedo hacer transformaciones, no lo siento en mi hogar. Si uno es ser humano. Sí, por supuesto. O sea, las emociones son distintas. Por supuesto. Pero bueno, ahí están. Bueno, te agradecemos, Lu. ¿Qué quieres que te diga, Lu? Esta conversación ha sido fabulosa.
Me encantó también a mí esta combinación, pero además de ir a la política contingente, a cosas más profundas, para poder entender, porque generalmente la gente cree que simplemente la línea del artículo dice todo, y en realidad hay cosas que están en otros artículos que anulan, y que por eso hay que entender como un todo, y hay que entender el proceso y los procesos que se están dando, que es mucho más complejo, y por eso la ciudadanía tiene que informarse de poder ver estos análisis de lo que puede significar. Así que te agradezco porque creo que los pilares que tú estableciste son cosas que a las personas les preocupan. Vamos a seguir conversando con más gente sobre este tema porque yo creo que estamos a modo constitución y no hay más. O sea, uno se junta a nivel familiar y está en la conversación con los amigos y está en la conversación. Y ojalá lo sea. Sí. Yo invito a quienes nos están viendo, además de agradecerte profundamente esta invitación, porque creo que hay que conversarlo, hay que masticarlo, a que las personas se informen. Por favor, no voten o combinen la guata, el corazón. Combínenlo, porque yo creo que también es parte de lo que a mí me hace sentir. Yo soy cero negadora a las emociones, no podría ser psicóloga sin negar a las emociones, pero creo que tienes que ponerle la cuota de realidad entendiendo lo que esto significa. Lo que significa primero para ti, porque eso es lo más importante, para tu familia, para tu región, tu comuna, donde tú vives, y luego para tu país. Yo creo que no es cualquier elección, esta no es una elección de derechas de izquierda, no es la elección de una persona o de una visión, es la visión que tú tienes de país hacia el futuro y las próximas generaciones. Así que es muy importante participar, ojalá mucha gente vaya a votar y converse mucho sobre esto. Estupendo, Lu. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana en este mismo canal a la misma hora. Muchas gracias. Chao, gracias, chao. Lu.